En el corazón de Las Vegas, iluminado por luces de neón, donde el sonido de las tragamonedas y el tintinear de las fichas de casino crean una sinfonía de excesos, Rick Harrison reina como una leyenda local. Carismático dueño de la tienda, Gold and Silver Pawn Shop, con su brillante cabeza calva y su ingenio afilado, es la estrella del exitoso programa de telerrealidad Pawn Stars. El programa ha transformado su modesta casa de empeño en una atracción global, atrayendo a turistas y cazadores de tesoros deseosos de negociar con el hombre cuya simpatía y habilidad para hacer tratos lo han convertido en un nombre conocido. Los fanáticos acuden a la tienda en el Boulevard de Las Vegas con la esperanza de ver a Rick mientras valora reliquias peculiares o regatea por objetos de colección vintage. Para el mundo, es un empresario astuto con ojo para la historia y un talento especial para convertir basura en tesoro. Pero bajo la pulida fachada de su imagen pública se esconde un oscuro y meticulosamente guardado secreto. Rick Harrison es el cerebro detrás de un vasto imperio criminal que se extiende desde el resplandeciente Strip de Las Vegas hasta los caminos más sombríos de Estados Unidos y más allá. La tienda Gold and Silver Pawn Shop, con sus vitrinas llenas de monedas raras, armas antiguas y recuerdos extravagantes, es una fachada cuidadosamente construida, una vitrina brillante que oculta una operación dedicada al tráfico de artefactos robados, antigüedades del mercado negro y dinero lavado. El imperio de Rick prospera en las zonas grises de la ley, traficando con tesoros que cargan con el peso de la historia y la sangre. Desde raras tablillas mesopotámicas sacadas de contrabando de regiones devastadas por la guerra en Oriente Medio hasta pinturas renacentistas saqueadas de fincas europeas, su red abarca continentes. Cada artículo que pasa por las puertas de la tienda es cuidadosamente catalogado, con sus orígenes ilícitos disfrazados mediante procedencias falsificadas y documentación alterada. Las transacciones públicas de la tienda, televisadas para millones, sirven como la tapadera perfecta. Cada trato turbio se disfraza de préstamo o venta legítima, con el constante flujo de clientes, desde turistas ingenuos hasta coleccionistas excéntricos, enturbiando las aguas y manteniendo alejadas las sospechas. La personalidad televisiva de Rick, una mezcla de historiador popular y negociador duro, asegura que las fuerzas del orden y agencias federales como el FBI o el IRS no sospechen nada. Después de todo, ¿quién sospecharía de un hombre cuyos movimientos se transmiten por televisión por cable? En el centro de la operación de Rick está su amigo de toda la vida y cómplice, Mike Wolf, la estrella de American Pickers. Con su actitud relajada y su conocimiento enciclopédico del folclore estadounidense, Mike es el complemento ideal del brillo de Rick en Las Vegas. Los dos hombres, unidos por una amistad que se remonta a sus años juveniles, comparten una pasión por la historia y una ambición despiadada que los ha llevado a la cima de sus respectivos mundos. El papel de Mike en el imperio es tan crucial como encubierto. Recorriendo el país en su icónica camioneta blanca, explora graneros rurales, fincas en ruinas y almacenes olvidados en busca de tesoros ocultos. Para los espectadores de su programa, es un nostálgico cazador de antigüedades, descubriendo letreros oxidados de gasolineras o motocicletas vintage. Pero en realidad, las adquisiciones de Mike están cuidadosamente seleccionadas para alimentar la red del mercado negro de Rick. Un cañón de la era de la guerra civil podría venderse a un coleccionista privado en Dubái. Un raro libro de primera edición podría usarse para contrabandear microfilmes a través de fronteras. La capacidad de Mike para integrarse en la América rural, ganarse la confianza de acumuladores ancianos y coleccionistas reclusos, lo hace intocable. Los objetos que obtiene son enviados a Rick, quien los vende a través de su red internacional o utiliza sus valoraciones infladas para lavar dinero mediante los libros contables de la tienda. Su asociación es una máquina bien engrasada, construida sobre décadas de confianza. O eso cree Rick. Tras bambalinas, Rick dirige su imperio con la precisión de un general militar. Su círculo interno es pequeño, leal y ferozmente protector de sus secretos. En la cima está Cory Big Hoss Harrison, el hijo de Rick y heredero aparente. Una figura imponente con la astucia de su padre pero sin su carisma, Cory supervisa la logística del movimiento de mercancías ilícitas. Coordina con mensajeros que transportan artefactos a través de las fronteras estatales, ocultos en muebles huecos o en cajas de envío mal etiquetadas. La ambición de Cory de demostrarse, asimismo como más que el hijo de Rick, lo lleva a tomar riesgos, a veces recortando esquinas de forma que inquietan a su padre. Luego está Austin Chumley Russell, el adorable tonto de la tienda cuya torpe personalidad esconde una vena implacable. Chumley actúa como el ejecutor de Rick, encargándose del trabajo sucio cuando los tratos salen mal o cuando algún proveedor intenta traicionarlo.
Su lealtad hacia Rick es inquebrantable, forjada por años de secretos compartidos y la promesa de una parte de las ganancias del imperio. Cerrando el círculo interno está una figura enigmática conocida solo como el Curador, un misterioso marchante de arte que opera desde una oficina anodina en Londres. El Curador, cuya verdadera identidad solo conoce Rick, es la pieza clave de la operación internacional. Con conexiones con oligarcas, señores de la guerra y curadores de museos corruptos, el Curador asegura que los artefactos de Rick encuentren compradores dispuestos a pagar millones sin hacer preguntas. Juntos, este equipo estrechamente unido ha construido un imperio que opera a plena vista, intocable por las autoridades, hasta que empiezan a formarse las grietas. Las primeras señales de problemas surgen desde dentro. Corey, ansioso por forjar su propio legado, comienza a tomar decisiones unilaterales, ignorando los planes meticulosamente trazados por Rick. Un envío fallido de figurillas mayas de jade de contrabando casi expone toda la operación cuando un curioso agente de aduanas empieza a hacer preguntas. Mientras tanto, la creciente imprudencia de Chumlee, alimentada por fiestas nocturnas y un gusto por el estilo de vida de lujo en Las Vegas, atrae atención no deseada de la policía local. Incluso Mike, el socio siempre confiable, parece distraído. Sus recientes adquisiciones han sido de menor calidad y no cumplen con las exigencias de los clientes exclusivos de Rick. Lo que Rick no sabe es que Mike está lidiando con una crisis de conciencia. Años de llevar una doble vida han cobrado factura y el peso de sus crímenes, particularmente el costo humano de saquear artefactos en zonas de conflicto, ha comenzado a atormentarlo. Las visitas de Mike a la América rural, donde conoce familias que luchan por preservar sus legados, despiertan sentimientos que creía enterrados. Empieza a cuestionarse si su lealtad hacia Rick vale el precio moral que están pagando. Externamente, el imperio enfrenta nuevas amenazas. Una tenaz agente del FBI, la agente especial Elena Márquez, ha estado husmeando por Las Vegas, uniendo las piezas de anomalías en los registros financieros de la casa de empeño. Márquez, una estrella en ascenso de la División de Crímenes contra el Arte del Buró, guarda una vendetta personal contra los traficantes del mercado negro tras un caso relacionado con artefactos saqueados de Siria que la tocó muy de cerca. Su investigación aún está en sus primeras etapas, pero su instinto le dice que la tienda Gold & Silver Pawn Shop es más de lo que aparenta. Al mismo tiempo, un sindicato rival, liderado por un brutal contrabandista de Europa del Este conocido como Víctor Kovalenko, ha puesto su mira en el territorio de Rick. Kovalenko, que controla una red competidora de reliquias robadas, ve el estatus de alto perfil de Rick como una debilidad y una oportunidad. Comienza a sabotear los tratos de Rick, plantando pruebas para atraer la atención de las autoridades mientras se posiciona para apoderarse del mercado en Las Vegas. A medida que aumenta la presión, la paranoia de Rick se intensifica. Aprieta el control sobre la operación, microgestionando cada trato y cuestionando la lealtad de quienes lo rodean. El vínculo que una vez fue irrompible con Mike comienza a desgastarse, pues Rick percibe la creciente distancia de su amigo. Una tensa confrontación en la trastienda de la casa de empeño, rodeados de cajas con artefactos sin registrar, deja al descubierto las grietas en su sociedad. Mike insinúa que quiere salir del negocio, pero Rick, incapaz de soltar a su aliado más valioso, le recuerda los secretos que los unen y las consecuencias de una traición. Mientras tanto, el Curador, siempre oportunista, comienza a jugar a dos bandas, proporcionando información a Kovalenko a cambio de una promesa de protección en caso de que el imperio de Rick colapse. El escenario está preparado para un enfrentamiento de alto riesgo en el desierto. Rick, decidido a proteger su legado, idea un plan audaz para burlar tanto al FBI como a Kovalenko. Orquesta un trato falso, la supuesta venta de un raro sarcófago egipcio que atraerá a todos sus enemigos a la superficie. Pero a medida que el plan se desarrolla, las lealtades se ponen a prueba y las traiciones salen a la luz. La ambición de Corey lo lleva a cometer un movimiento imprudente que expone una pieza clave de evidencia a Márquez. Chumlee, atrapado en un momento de debilidad, revela secretos a un informante encubierto. Y Mike, dividido entre su lealtad a Rick y su deseo de redención, se enfrenta a una decisión imposible: quedarse junto a su amigo o hacer que el imperio se derrumbe. En el corazón de Las Vegas, iluminado por neón, donde las fortunas se ganan y se pierden en un instante, el imperio de Rick Harrison tambalea al borde del abismo. La casa de empeño, antes símbolo de su poder intocable, ahora se alza como una casa de naipes, vulnerable al más mínimo soplo. Mientras el FBI se acerca, las fuerzas de Kovalenko rodean y la determinación de Mike se debilita. Rick debe enfrentarse a la verdad. Ningún trato, por ingenioso que sea, puede escapar del pasado. La pregunta no es si el imperio caerá, sino
¿Quién quedará en pie cuando el polvo se asiente? El verdadero problema comienza cuando Mike empieza a cuestionar la moralidad de su operación. Mientras Rick se deleita con el poder y la riqueza, Mike es perseguido por el costo humano de sus crímenes. Ha visto la devastación provocada por sus acciones, familias despojadas de sus reliquias, artefactos sagrados robados a comunidades indígenas y vidas arruinadas por las drogas que ocasionalmente la red de Rick trafica para financiar sus operaciones. La conciencia de Mike lo atormenta, pero Rick descarta sus preocupaciones con una risa diciendo: «Esto es Vegas, amigo. O juegas el juego o el juego te juega a ti». Durante años, Mike y Rick fueron un dúo inseparable, una amistad forjada en el crisol de neón de Las Vegas. Comenzaron como magos callejeros de poca monta, haciendo trucos de manos en Fremont Street a cambio de propinas, soñando con protagonizar un espectáculo en el Strip. Mike, con su encanto sincero y agudo ingenio, conectaba con el público, mientras que la ambición implacable y el carisma de Rick los impulsaban hacia la cima. Juntos, escalaron hasta conseguir una residencia en el lujoso Casino Mirage, donde su mezcla de ilusión, peligro y espectáculo llenaba funciones noche tras noche. Pero detrás del brillo, su asociación ocultaba un lado más oscuro. El hambre de poder de Rick los arrastró al mundo del crimen, utilizando sus habilidades escénicas para ejecutar robos que financiaban su estilo de vida extravagante. Mike, inicialmente seducido por la adrenalina y el dinero, siguió el juego, convenciéndose de que sus víctimas, magnates corruptos, comerciantes de arte dudosos, lo merecían. Pero cuanto más se adentraban, más difícil se volvía para Mike ignorar el daño colateral. El punto de quiebre llegó en un golpe en Reno, donde robaron una colección de artefactos navajos de un coleccionista privado. A Mike le tocó desactivar el sistema de seguridad, tarea que ejecutó con precisión. Pero cuando se enteró de que los artefactos eran sagrados para una tribu local y estaban destinados a una ceremonia de repatriación cultural, la culpa lo consumió. Vio el dolor en los ojos de los ancianos tribales en las noticias, sus voces temblorosas al hablar del robo. Aquella noche, Mike confrontó a Rick en su suite del penthouse, con las luces de la ciudad brillando abajo como un mar de promesas rotas. «Ya no le estamos robando solo a ricachones corruptos, Rick», dijo Mike con la voz quebrada. «Estamos hiriendo a personas que ya lo han perdido todo». Rick, recostado en un sofá de cuero con un vaso de bourbon en la mano, esbozó una sonrisa. «Eres demasiado blando, Mikey. Este es el juego. ¿Quieres salir? Buena suerte explicándole». Tu parte del botín al FBI. La tensión entre los dos amigos se intensifica cuando Mike descubre una verdad escalofriante. Rick está planeando un golpe que sellará su legado como el mayor cerebro criminal de la historia. El objetivo es el Águila de la Atlántida, un artefacto mítico hecho, según dicen, de oro macizo incrustado con gemas raras, oculto durante siglos en una bóveda secreta bajo un casino de Las Vegas. Valorado en más de $500 millones, el águila es más que un premio. Es un símbolo de poder absoluto. Rick cree que robarla lo hará intocable, un rey del crimen capaz de doblar gobiernos y cárteles a su voluntad. El Águila de la Atlántida era una leyenda susurrada. En los rincones más oscuros del bajo mundo, una reliquia ligada tanto a mitos antiguos como a la codicia moderna. Según la historia, fue forjada por una civilización perdida, con alas doradas adornadas con esmeraldas y zafiros, y ojos de diamantes perfectos. Algunos decían que poseía poderes místicos, un talismán capaz de alterar destinos, o de maldecir a quien lo poseyera. Para Rick, el águila era el golpe definitivo, el trofeo que lo elevaría por encima de los ladrones y mafiosos que despreciaba. Pasó meses reuniendo un equipo, un hacker de Europa del Este, un exoperativo de fuerzas especiales, convertido en mercenario, y un ejecutivo de casino corrupto con acceso a los planos de la bóveda. El blanco era el Palacio de Poseidón, un resort colosal propiedad de un multimillonario recluso con vínculos al crimen internacional. La bóveda, enterrada bajo capas de concreto y acero, estaba protegida por sistemas de seguridad de última generación, escáneres biométricos, redes láser y un ejército privado de exmilitares. Mike descubrió el plan por accidente, al encontrar un archivo encriptado en la laptop de Rick durante un ensayo nocturno. El archivo contenía esquemas, cronogramas y una directiva inquietante: neutralizar todos los obstáculos. Mientras indagaba más, Mike comprendió que el golpe no era solo por dinero. La obsesión de Rick con el águila lo había transformado, revelando una paranoia y crueldad que Mike jamás le había visto. Rick comenzó a sospechar de todos, interrogando a su equipo con frialdad, incluso cuestionando la lealtad de Mike.
Una noche en el oscuro backstage del teatro, Rick lo acorraló. «Estás conmigo o contra mí, Mike», dijo, con los ojos brillando como obsidiana pulida. «Este es mi legado. No lo arruines». Mike está horrorizado por la magnitud del plan. El golpe implicará sobornos a funcionarios del casino, manipulación de sistemas de seguridad y eliminar a quien se interponga. La creciente obsesión de Rick con el águila revela un lado más oscuro de su personalidad, una paranoia y una crueldad que Mike nunca había visto. Cuando intenta salirse, Rick lo amenaza, recordándole la sangre que ambos tienen en sus manos. «Estás demasiado adentro, Mike», sisea Rick. «Si me traicionas, lo perderás todo. Tu show, tu familia, tu vida». La amenaza golpeó a ICNTC. Mike con fuerza. Su familia, su esposa, Lisa, y su hija de 8 años, Emma, eran su ancla, lo único puro en su vida. Vivían en una comunidad cerrada a las afueras de Las Vegas, ajenas a su doble vida. Lisa creía que la fortuna de Mike venía del espectáculo y de inversiones inteligentes, no de arte robado y dinero del narcotráfico. La idea de perderlas, o peor aún, ponerlas en la mira de Rick, le resultaba insoportable. Pasaba noches sin dormir, caminando en círculos por la casa, con el peso de sus decisiones aplastándolo. Recordaba los primeros días con Rick, las risas, los sueños compartidos, la promesa de conquistar Las Vegas juntos. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo su mejor amigo se había convertido en un monstruo? Desesperado, Mike recurre a un viejo contacto, la agente Sarah Kane, una implacable investigadora del FBI que llevaba años persiguiendo el imperio de Rick. Kane no tenía pruebas concretas para derribarlo, pero el conocimiento interno de Mike podría ser la clave para desmantelar toda la operación. Dividido entre la lealtad a su amigo y la necesidad de detener a un monstruo, Mike toma una decisión que cambiará su vida. Acepta llevar un micrófono oculto y reunir pruebas contra Rick. Sarah Kane era un torbellino, una mujer que se abrió paso a codazos en el mundo masculino del FBI hasta liderar la unidad contra el crimen organizado. Había seguido la pista de Rick desde una serie de robos de alto perfil en Atlantic City, reuniendo fragmentos de información que apuntaban a un cerebro criminal escondido tras la capa de un ilusionista. Kane se había acercado a Mike años atrás intuyendo su incomodidad, ofreciéndole una salida a cambio de su cooperación. En aquel entonces Mike se negó. Era demasiado leal a Rick, demasiado asustado por las consecuencias. Pero ahora, con el golpe del águila en el horizonte y las amenazas de Rick retumbando en su cabeza, no tenía otra opción. Se reunió con Kane en un restaurante sin nombre a las afueras del Strip, de esos donde camioneros e insomnes se aferran a una taza de café a las 3 de la mañana. «Estás arriesgándolo todo», advirtió Kane, deslizando un diminuto dispositivo de grabación por la mesa. «Rick no es solo un ladrón, es un asesino. Si sospecha algo, estás muerto». La decisión de traicionar a Rick le destrozaba el alma. Cada momento con su amigo se volvió una actuación, una ilusión de alto riesgo donde un solo error podía costarle todo. Llevaba el micrófono oculto bajo el disfraz del espectáculo, el frío metal presionando su piel mientras sonreía al público, haciendo aparecer palomas y fuego, mientras Rick deslumbraba con su carisma habitual. Entre bastidores, Mike grababa las diatribas de Rick sobre el golpe, sus planes de traicionar al equipo, sus delirios de gobernar el inframundo con el águila en las manos. Cada grabación era un paso más hacia la libertad, y también hacia la destrucción. Mike notaba cómo la paranoia de Rick crecía. Empezaba a revisar el equipo, a interrogar cada uno de sus movimientos. Una noche, mientras brindaban por el gran golpe en un salón VIP privado, la mirada de Rick se posó en el pecho de Mike, como si pudiera percibir la traición oculta bajo su camisa. Mientras tanto, la investigación de Kane se cerraba alrededor del imperio de Rick. Descubrió vínculos entre el Palacio de Poseidón y un sindicato ruso, lo que sugería que el águila era más que un trofeo. Podía ser una ficha de cambio en un juego de poder global. Cuanto más se adentraba Mike, más comprendía el alcance del golpe. Si Rick tenía éxito, las consecuencias podrían desestabilizar el bajo mundo de Las Vegas, provocar una guerra entre cárteles y atraer toda la atención del gobierno federal. Si Mike fracasaba, sería cómplice del caos. Atrapado entre el miedo, la culpa y una chispa de esperanza, Mike empezó a ver el micrófono como algo más que una herramienta. Era su redención, una oportunidad para redimirse de los pecados del pasado. Con la fecha del golpe acercándose, el mundo de Mike se volvió un castillo de naipes, temblando bajo el peso de las mentiras. Ensayaba sus líneas con Rick, jugaba el papel de socio leal, mientras alimentaba a Kane con las pruebas que necesitaba. Pero Rick no era ningún tonto.
Su instinto, afilado tras años de engañar a policías y rivales, empezaba a cerrarse sobre Mike. Una noche, mientras inspeccionaban la seguridad del casino, Rick se detuvo de golpe, con la voz baja y venenosa. «Has estado actuando raro. Mikey, ¿hay algo que quieras decirme?» El corazón de Mike latía con fuerza, el micrófono quemándole la piel. Forzó una risa, desvió el comentario con una broma sobre los nervios antes del show, pero los ojos de Rick no se suavizaron. El reloj avanzaba, y Mike sabía que el tiempo se le estaba acabando. En las sombras de Las Vegas, donde los sueños y las pesadillas se confunden, Mike enfrentaba una elección imposible: proteger a su familia y traicionar a su amigo, o seguir siendo leal a Rick y perder su alma. El águila de la Atlántida lo esperaba, un espectro dorado que prometía gloria o ruina. Para Mike, el golpe ya no se trataba de dinero ni poder. Era cuestión de supervivencia, redención, y la tenue esperanza de escapar del juego sin perderlo todo. Durante meses, Mike desempeñó el papel de agente doble, entregando a Kane grabaciones de los planes de Rick mientras fingía ser su socio leal. La tensión era insoportable. Cada reunión con Rick se sentía como una partida de ruleta rusa. La paranoia de Rick crecía y empezaba a sospechar que había un traidor entre sus filas. Chumlee, siempre leal pero torpe, arruinó un trato con Inos, un comprador ruso, atrayendo la atención no deseada de Interpol. Mientras tanto, Cory empezaba a resentirse del férreo control de su padre sobre el imperio, sembrando semillas de rebelión. La doble vida de Mike era un descenso al abismo psicológico. Cada día despertaba con un temor persistente, sabiendo que un solo error podía desmoronarlo todo. Las grabaciones que hacía para el agente Kane eran meticulosas, capturando los arrebatos nocturnos de Rick sobre el robo, su desprecio por el equipo y sus grandiosas visiones de gobernar el inframundo criminal con el águila de la Atlántida como joya de la corona. Mike escondía la diminuta grabadora en una varita mágica hueca, una amarga ironía, considerando su historia compartida como magos. Cada conversación con Rick era una actuación, una caminata sobre la cuerda floja donde una palabra equivocada podía hacerlo caer. La mirada penetrante de Rick parecía atravesar la fachada de Mike. Sus preguntas, llenas de sospecha. «Te ves cansado, Mikey», dijo Rick una noche, tomando whisky en su cabina privada del lounge VIP del Mirage. «¿Algo no te deja dormir?» Mike forzó una sonrisa, murmurando algo sobre estrés escénico, pero el peso del micrófono oculto en su pecho se sentía como una guillotina. La paranoia de Rick era un incendio que se extendía por cada rincón de su imperio. Comenzó a hacer inspecciones sorpresa al equipo, interrogándolos sobre sus movimientos, contactos y lealtades. Chumlee, el torpe ejecutor de Rick, fue el principal blanco de su furia. Amigo de toda la vida que había cambiado sus sueños de casa de empeño por una vida criminal, Chumlee era ferozmente leal pero completamente incompetente. Durante una reunión clandestina con un comprador ruso en un motel de mala muerte en 1900, las afueras de Henderson, Chumlee citó mal el precio de un huevo Fabergé robado, enfureciendo al comprador y alertando a un informante de Interpol infiltrado en la organización. Las consecuencias fueron rápidas. Interpol intensificó su vigilancia sobre la red de Rick, obligándolo a desviar envíos y quemar dinero en sobornos a policías locales. Rick reprendió a Chumlee frente al equipo, con una voz llena de veneno. «Eres una carga, Chum. Un error más y estás fuera, para siempre». La expresión cabizbaja de Chumlee ocultaba un destello de resentimiento, una grieta en su devoción ciega. Cory, el hijo de Rick y heredero aparente, era otro cuento. A los 28 años era un prodigio tecnológico con una espina clavada, resentido por el control férreo de su padre. Rick trataba a Cory como a un subordinado, no como a un socio, desestimando sus ideas y burlándose de su ambición por modernizar la operación con ciberataques y criptomonedas. La rebelión de Cory hervía bajo la superficie, evidente en Pilonotes, la forma en que se quedaba tras las reuniones intercambiando miradas furtivas con Mike. «Cree que es intocable», murmuró Cory una noche mientras limpiaban pistolas de utilería en la sala de utilería del teatro. «Pero no es el único que sabe jugar». Mike vio una oportunidad para aprovechar el descontento de Cory, pero dudó, temeroso de arrastrarlo hacia el mundo de Kane. La lealtad de Cory hacia Rick se deshilachaba, pero los lazos de sangre son profundos y Mike temía empujarlo demasiado lejos. El robo del águila de la Atlántida estaba programado para la noche de una pelea de boxeo de alto perfil en el casino, cuando la seguridad estaría distraída por el caos. El plan de Rick era meticuloso.
Un equipo de mercenarios contratados se infiltraría en la bóveda, mientras Corey hackearía las cámaras del casino y Chumley crearía una distracción simulando una pelea falsa entre la multitud. A Mike Celebpost asignó asegurar el vehículo de escape, una carroza fúnebre vintage que se camuflaría perfectamente en la noche de Las Vegas. El Palacio de Poseidón, donde se desarrollaría el atraco, era una fortaleza reluciente de decadencia, con sus pasillos de mármol vibrando con la energía de grandes apostadores y mirones famosos. La pelea de boxeo, una batalla por el título de peso pesado promocionada como la pelea del siglo, prometía atraer a miles, atestando el casino con fanáticos ebrios y paparazzi. Rick aprovechaba este caos a la perfección. Sus mercenarios, liderados por un curtido exoperativo Spetsnaz llamado Víctor, entrarían por un túnel de servicio bajo el casino, eludiendo la red principal de seguridad. El papel de Corey era fundamental. Infiltraría la sala de servidores del casino, repitiendo las grabaciones de las cámaras para mostrar pasillos vacíos mientras el equipo accedía a la bóveda. La distracción de Chumley era burda pero eficaz. Una pelea simulada en el lounge de apuestas deportivas, con borrachos contratados y una explosión falsa en una máquina tragamonedas para atraer la atención de seguridad. La carroza de Mike, un Cadillac de los años 60 restaurado a la perfección, estaba estacionada en un muelle de carga, con su compartimento de ataúd modificado para ocultar el águila. Los nervios de Mike eran un cable pelado mientras se acercaba el atraco. Se reunió con Kane en secreto, entregándole discos duros cifrados llenos de los planes de Rick. El equipo de Kane había montado un centro de comando en una furgoneta discreta cerca del strip, monitoreando las comunicaciones del casino y rastreando al equipo de Rick. «Esta es nuestra oportunidad para derribarlo», dijo Kane con la mirada acerada. «Pero si flaqueas, Mike, estamos todos muertos». Mike asintió con el estómago revuelto. Sabía que el equipo de Kane estaba listo para irrumpir en el casino en el momento en que Rick reclamara el águila, pero también conocía la habilidad de Rick para burlar a sus enemigos. La idea de enfrentar la furia de Rick, o peor aún, fallarle a su familia, lo mantenía despierto, con sueños atormentados por visiones de Lisa y Emma atrapadas en el fuego cruzado. A medida que se desarrolla el atraco, los nervios de Mike se deshilachan. Sabe que Kane y su equipo están observando, listos para actuar en cuanto Rick tome posesión del águila. Pero Rick va un paso por delante. Ha colocado un artefacto señuelo en la bóveda, asegurándose de que si los federales intervienen, solo encuentren una réplica sin valor. El verdadero águila, revela Rick a Mike en un momento escalofriante, fue sacado de contrabando semanas antes y ya está en camino hacia un comprador en Dubái. ¿Crees que arriesgaría todo por un solo golpe?, se ríe Rick. Siempre voy 3 jugadas adelante. La noche del atraco fue una sinfonía de caos. El Palacio de Poseidón vibraba con anticipación, el aire denso de humo de cigarros y los rugidos del público. Mike se encontraba en el muelle de carga, con las llaves del coche fúnebre sudando en su palma, mientras la pelea de boxeo alcanzaba su clímax. Adentro, la pelea escenificada por Chumley estalló justo a tiempo, enviando a los guardias de seguridad corriendo. El hackeo de Corey funcionó a la perfección, dejando ciegas las cámaras mientras el equipo de Víctor cortaba las cerraduras exteriores de la bóveda. La radio de Mike chispeaba con actualizaciones, cada una apretando más el nudo en su pecho. Entonces, en un momento privado antes de que el equipo ingresara a la bóveda, Rick apartó a Mike en un pasillo de servicio tenuemente iluminado. Su sonrisa era la de un depredador, fría y triunfante. «El águila ya se fue, Mikey», dijo tocándose la sien. «Hace semanas que está en Dubái. Lo que hay en esa bóveda es falso. Los federales no se llevarán nada, y yo me haré más. Rico». La sangre de Mike se heló. El engaño de Rick era una obra maestra, pero también significaba que la trampa de Kane estaba condenada al fracaso. El atraco salió sin contratiempos, hasta que el equipo de Kane irrumpió en el casino. En el caos, Mike queda expuesto como Faes, el informante. La furia de Rick es apocalíptica. Acorrala a Mike en el estacionamiento subterráneo del casino con una pistola en la mano. «Eras mi hermano», ruge Rick, su voz temblando por la traición. Mike suplica por su vida, pero la paranoia de Rick lo ha consumido. Antes de que pueda apretar el gatillo, Corey interviene, golpeando a su padre y salvando la vida de Mike. «Esto termina aquí», dice Corey, con su lealtad a su padre hecha añicos. La caída comenzó cuando el equipo de Kane irrumpió en la planta principal del casino, su equipo táctico en marcado contraste con el caos de lentejuelas del público. El equipo de la bóveda, esperando el águila, solo encontró la réplica, una pieza llamativa que se desmoronó al examinarla. Kane, al darse cuenta de que había sido engañada, redirigió a sus fuerzas hacia el muelle de carga, donde Mike esperaba con el coche fúnebre.
pero las sospechas de Rick ya se habían centrado en Mike. Un miembro del equipo, leal a Rick, había interceptado una transmisión distorsionada del equipo de Kane, mencionando a un informante. La deducción de Rick fue rápida e implacable. Arrastró a Mike al estacionamiento, con el coche fúnebre al fondo como una tumba bajo la luz parpadeante. El arma de Rick estaba firme, sus ojos salvajes por la traición. «Me vendiste», escupió. «Después de todo los elegiste a ellos». Las súplicas de Mike eran desesperadas, su mente buscando frenéticamente una forma de sobrevivir. Habló de su amistad, de sus sueños compartidos, pero la paranoia de Rick era un muro, impenetrable y absoluto. La intervención de Corey fue un rayo. Había estado monitoreando el atraco desde la sala de servidores, su lealtad hacia Rick erosionada, por meses de humillación. Cuando escuchó el plan de Rick para matar a Mike, algo se rompió. Corey corrió al garaje, tomó un extintor de incendios de la pared y lo estrelló contra el cráneo de su padre. Rick se desplomó, la pistola deslizándose por el concreto. Corey se quedó sobre él con el pecho agitado, su rostro una máscara de angustia y determinación. «Se acabó, papá», dijo. «Este imperio es veneno». Mike, temblando, miró a Corey, con gratitud y miedo peleando dentro de él. El sonido del equipo de Kane acercándose resonó en el garaje, sus botas un redoble de juicio. En el desenlace, el palacio de Poseidón se convirtió en una escena del crimen, acordonado, con cinta amarilla mientras agentes del FBI inundaban el lugar. Rick fue arrestado, su imperio desmoronándose mientras el equipo de Kane seguía el rastro de las grabaciones de Mike hasta sus cuentas offshore y casas de seguridad ocultas. Chumlee, arrestado durante la pelea, se convirtió en informante para salvarse revelando décadas de secretos. Corey desapareció en la noche, su paradero desconocido, un fantasma en la maquinaria del legado de su padre. Mike, a quien se le concedió inmunidad por su cooperación, regresó con Lisa y Emma, pero las cicatrices de su vida doble persistieron. Se retiró del escenario. El reflector ya no era un refugio. El águila de la Atlántida, a salvo en Dubái, seguía siendo una leyenda, su verdadero poder un misterio que perseguía los sueños de Mike. Mientras Las Vegas seguía brillando, indiferente al drama, Mike se preguntaba si alguna vez lograría escapar de la sombra de la traición de Rick o de la suya propia. La ciudad, con sus promesas de redención y ruina, lo mantenía atrapado. Un jugador en un juego que nunca terminaba del todo. Rick Harrison, el carismático rostro de la tienda Gold and Silver Pound, estaba esposado en una sala del Tribunal de Las Vegas. Su traje azul marino, hecho a medida, contrastaba bruscamente con el frío acero de las esposas que le ceñían las muñecas. La redada del FBI en su tienda había destapado un laberinto de criminalidad. Libros contables encuadernados en cuero que documentaban meticulosamente transacciones en el mercado negro de todo, desde pinturas renacentistas robadas hasta reliquias sumerias antiguas. Grabaciones de audio encriptadas donde se oía a Rick dando órdenes a su red de operativos. Y una bóveda oculta bajo el suelo de concreto del local, con paredes forradas de artefactos saqueados de todos los rincones del mundo, amuletos egipcios, espadas vikingas, incluso un sello imperial de jade rastreado hasta un robo en un museo de Pekín. Los medios hambrientos de escándalo bautizaron el proceso como el juicio del siglo, transformando a Rick, la querida estrella de Pawn Stars, en un maquiavélico villano cuya simpatía había enmascarado un imperio despiadado. La sala del tribunal zumbaba con expectación cuando Mike, el amigo más antiguo de Rick y su ex socio, subió al estrado, su rostro curtido marcado por la angustia. Alguna vez fue un buscador callejero que recorría mercados de pulgas junto a Rick en sus días más duros. Ahora era la pieza clave de la fiscalía, su testimonio una daga directa al corazón de la defensa. Bajo la luz fluorescente, relató su travesía, los sueños nocturnos de construir un imperio de empeño, la emoción de su primer gran hallazgo, un raro revólver Colt del siglo XIX, y el cambio lento pero implacable cuando la ambición de Rick se convirtió en codicia. Su voz se quebró al describir el golpe crucial que quebró su vínculo. Una operación en 2018 para robar una colección de ídolos de oro maya a un coleccionista privado en Belice. Rick la había orquestado con precisión quirúrgica, usando mensajes codificados y un equipo de mercenarios. Pero la misión salió mal, dejando 2 guardias muertos y una estela de devastación. Las manos de Mike temblaban al recordar la amenaza escalofriante de Rick después. «Si me traicionas, estás acabado. No solo tú, tu familia, tu nombre, todo». La sala quedó en silencio.
Los jurados se inclinaron hacia adelante mientras las cámaras transmitían el drama a una audiencia global de millones, cada palabra alimentando hashtags y debates acalorados. En X, Rick, con sus penetrantes ojos azules, se mantuvo desafiante, una leve sonrisa curvando sus labios mientras Mike hablaba. Su equipo de defensa, liderado por una abogada feroz llamada Evelyn Carver, destrozó la credibilidad de Mike con precisión quirúrgica. Carver, con el cabello plateado recogido en un moño tirante, presentó a Mike como un oportunista amargado, un buscador fracasado cuya envidia por la fama y fortuna de Rick lo había llevado a traicionar a su amigo de toda la vida. Mostró una serie de correos electrónicos manipulados y grabaciones de seguridad granuladas, cuidadosamente editadas para sugerir que Mike había orquestado el robo en Belize y había incriminado a Rick para salvarse de una operación encubierta del FBI. Las pruebas eran endebles, pero la teatralidad de Carver sembró la duda, su voz retumbando en la sala. Señoras y señores, esto no es un juicio de hechos, es un juicio de envidia. El jurado, una mezcla de jubilados, maestros y pequeños empresarios, tomaba notas. Sus rostros una máscara de incertidumbre mientras sopesaban el carisma pulido de Rick frente al arrepentimiento crudo y entre lágrimas de Mike. Fuera del tribunal, el juicio se convirtió en un fenómeno cultural, un drama de la vida real que eclipsaba cualquier guión de reality show. Las calles estaban llenas de camionetas de noticias, sus antenas apuntando al cielo, mientras manifestantes chocaban con los fieles seguidores de Rick, quienes agitaban carteles con frases como «Liberen a Rick» y «Estrella de empeño, no estafador». Las cadenas de televisión ofrecían cobertura las 24 horas, con expertos analizando cada gesto y revelación. En X, los posts estallaban con teorías. Algunos afirmaban que Rick era un chivo expiatorio de una red criminal mayor. Otros especulaban sobre el misterioso curador, una figura sombría mencionada en los libros contables pero nunca identificada. Los memes del retrato policial de Rick con su sonrisa socarrona se hicieron virales, con subtítulos como «Cuando empeñas tu alma por oro». Los podcasts de crímenes reales producían episodios diarios mientras investigadores aficionados en TikTok analizaban fotos borrosas del contenido de la bóveda, especulando sobre artefactos malditos y conexiones con los Illuminati. La obsesión del público solo creció cuando se filtró un informe del FBI que insinuaba vínculos de Rick con redes de contrabando internacional, contratos sellados en Dubái, Moscú y Cartagena. Tras bastidores, el imperio de Rick contraatacaba, con una eficiencia despiadada. El curador, aún prófugo y operando desde una ubicación desconocida, orquestaba una campaña de intimidación que arrojaba una larga sombra sobre el juicio. Los jurados recibieron cartas anónimas. Sus buzones se llenaron con fotos de sus casas y advertencias crípticas. Deliberen con cuidado. Una jurado, Carla, madre soltera, encontró las llantas de su auto rajadas pocas horas después de un día especialmente incriminatorio de testimonios. Los medios también se convirtieron en un campo de batalla, ya que los operativos del curador plantaban historias falsas en sitios marginales, acusando a Mike de tener antecedentes de fraude y vínculos con el cartel de Sinaloa. Estas mentiras se propagaron como pólvora en X, amplificadas por bots y personas influyentes pagadas, ensuciando las aguas y alimentando la duda pública. El alcance del curador parecía ilimitado, y algunas fuentes afirmaban que incluso tenía infiltrados dentro del FBI, filtrando información falsa para descarrilar el caso de la fiscalía. Chumlee, el torpe compañero de Rick en el programa, estaba en libertad bajo fianza pero lejos de estar inactivo. Desesperado por demostrar su lealtad, se adentró en el inframundo de Las Vegas, reuniéndose con un testigo clave de la fiscalía, un antiguo intermediario conocido como Tony T-Bone, ruso, en un bar de casino tenuemente iluminado. Entre tragos de whisky y humo de cigarros, Chumlee deslizó un sobre con $50,000 sobre la mesa, su sonrisa nerviosa traicionando su inexperiencia. «Haz que desaparezca T-Bone», murmuró, sin saber que Russo llevaba un micrófono oculto, captando cada palabra para una fuerza especial del FBI. La operación encubierta fue un golpe duro para la defensa de Rick, pero el arresto de Chumlee al día siguiente, filmado dramáticamente mientras era esposado frente a la tienda rival de empeños, solo intensificó el circo mediático. X estalló con reacciones, desde fans lamentando la caída de Chumlee hasta cínicos bromeando. Empeñó su libertad por cambio de bolsillo. Corey Harrison, el hijo de Rick y heredero aparente, era la carta salvaje en esta saga. Dividido entre la lealtad a su padre y un despertar moral creciente, desapareció a mitad del juicio, dejando atrás una nota críptica escrita en papel membretado de gold and silver. «Voy a terminar con esto. El curador no ganará.
Su desaparición desató una ola de especulaciones. Algunos creían que Corey había huido para protegerse, atormentado por recuerdos de reuniones nocturnas donde Rick y el curador conspiraban en voz baja. Otros susurraban que estaba en una misión para exponer al curador, cuya identidad seguía siendo un enigma frustrante. ¿Era un coleccionista multimillonario renegado? ¿Un político corrupto? ¿Un fantasma del pasado de Rick? La ausencia de Corey dejó un vacío, con la fiscalía luchando por llenar su lugar y la defensa de Rick aprovechando el caos, sugiriendo que la huida de Corey era prueba de su propia culpabilidad. Dentro del tribunal, el juicio se volvía más surrealista con cada día que pasaba. Un momento bomba llegó cuando la fiscalía presentó una nueva prueba, un microchip oculto en un Rolex falso, recuperado de la bóveda, que contenía un registro digital de las transacciones de Rick con el curador. Los datos eran asombrosos: 200 millones de dólares en negocios durante una década, con nombres clave como Faraón y Víbora, vinculados a artefactos traficados desde zonas de guerra y propiedades privadas. La experta en tecnología que descifró el chip, una nerviosa graduada del MIT llamada Priya Shah, testificó bajo estricta seguridad, su voz temblando al describir amenazas de muerte recibidas a través de teléfonos desechables. La defensa respondió con una serie de testigos de carácter, incluido el viejo, el difunto padre de Rick, cuyo testimonio grabado años atrás elogiaba el corazón de oro de su hijo. El jurado, visiblemente conmovido, parecía dividido, sus deliberaciones acercándose como una nube de tormenta. Más allá del tribunal, Las Vegas misma se convirtió en un personaje dentro del drama. El resplandor neón del Strip ocultaba una ciudad luchando con su propia identidad, lujo y glamour construidos sobre secretos y pecado. Los turistas acudían en masa a la clausurada tienda Gold and Silver Pawn Shop, tomándose selfies frente a sus ventanas tapiadas, mientras los locales susurraban sobre la influencia de Rick, sobre cómo agasajaba a funcionarios de la ciudad para mantener su imperio intocable. Mientras tanto, el FBI enfrentaba una creciente presión, ya que filtraciones revelaban disputas internas sobre la gestión del caso, con algunos agentes acusando a sus superiores de demorar intencionalmente por razones políticas. La sombra del curador se volvía más grande, con rumores de un manifiesto circulando en la dark web, prometiendo quemar el sistema si Rick era condenado. A medida que el juicio se acercaba a su clímax, las apuestas no podían ser más altas. Mike, consumido por la culpa, visitó un bar de mala muerte tras su testimonio, contemplando un vaso de bourbon mientras luchaba con décadas de lealtad ahora hechas trizas. Rick, aislado en su celda, garabateaba notas para su equipo legal, su mente corriendo con planes de contingencia. Chumlee, enfrentando sus propios cargos, oscilaba entre el desafío y la desesperación, mientras el paradero de Corey seguía siendo un misterio, su nota una pista tentadora hacia un ajuste de cuentas aún por llegar. El jurado, recluido y sin dormir, examinaba montañas de pruebas, desde artefactos manchados de sangre hasta la propia voz de Rick grabada en cinta, riéndose sobre los idiotas que confían en mí. El mundo observaba, conteniendo la respiración, mientras el juicio no solo desenmascaraba a un hombre, sino a un imperio construido sobre la avaricia, la traición y el seductor encanto del poder. ¿Lograría el carisma de Rick influir en el jurado o destruiría Mike con su verdad la leyenda? ¿Y qué decir del curador moviendo los hilos desde las sombras con un plan final aún desconocido? La sala del tribunal en Las Vegas era una olla de presión cuando el jurado entró, sus rostros impenetrables tras semanas de agotadora deliberación. Rick Harrison permanecía inmóvil, su traje a medida ligeramente arrugado, su sonrisa desafiante, sustituida por una mirada de acero que no revelaba nada. Mike, sentado tras la fiscalía, sostenía una foto desgastada de su juventud. Dos estafadores sonrientes frente a la tienda Gold and Silver, con sueños más grandes que el cielo del desierto. El mundo contuvo el aliento, las cámaras zumbando, mientras el portavoz del jurado se levantaba para leer el veredicto. Por el cargo de crimen organizado encontramos al acusado Richard Benjamin Harrison culpable. Estallaron los jadeos, seguidos por una cascada de cargos: lavado de dinero, conspiración, tráfico de artefactos. Culpable, culpable, culpable. Los ojos de Rick titilaron, una grieta momentánea en su armadura, mientras el juez lo sentenciaba a 35 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó como un trueno, y Rick fue escoltado, las cadenas tintineando, su cabeza en alto incluso mientras su imperio se desmoronaba. En X, las publicaciones explotaron. Rick Kay fue tendencia global,
con fanáticos lamentando la caída de su ídolo y detractores celebrando que se hiciera justicia. Mike salió del tribunal entre una lluvia de flashes de cámara. Su testimonio fue la piedra angular de la victoria de la fiscalía, pero el triunfo se sentía vacío. Esa noche condujo hasta la tienda de empeños clausurada, contemplando sus ventanas oscuras, atormentado por la sangre y la traición que mancharon su legado. Una sola lágrima cayó mientras susurraba: «Pudimos haber sido leyendas, Rick». Desapareció en la oscuridad, un hombre que cambió a su amigo por la verdad, su nombre ligado para siempre al juicio que sacudió al mundo. Chumlee, enfrentando su propio juicio por soborno, cerró un acuerdo con la fiscalía, testificando contra actores menores de la red de Rick para reducir su sentencia. Su encanto infantil se desvaneció tras un uniforme de prisión, pero se aferraba a una tenue esperanza de redención, escribiendo un borrador de memorias en su celda titulado Sueños empeñados. El público, siempre dispuesto a perdonar, lanzó una petición por su liberación anticipada, demostrando que Chumlee aún sabía sobrevivir, incluso en la desgracia. El destino de Corey fue el misterio persistente del juicio. Días después del veredicto, un paquete llegó a la oficina de la FBI en Las Vegas, con matasellos de Bogotá. Dentro había una memoria USB con un video borroso. Corey, barbudo y demacrado, de pie en un claro de la selva. «El curador es real», dijo con voz baja. «Tengo pruebas, nombres, cuentas, todo. Voy por ellos». La memoria también contenía documentos que vinculaban a un coleccionista de arte recluido en Zúrich con el alias del curador, Faraón. El FBI inició una cacería global, pero Corey seguía siendo un fantasma. Su nota críptica ahora una leyenda susurrada en la dark web. Algunos creían que cazaba al curador. Otros temían que se había unido a él, un Harrison hasta el final. El curador, siempre escurridizo, se desvaneció entre las grietas. Sin arrestos, sin rostro. Solo un mensaje burlón pintado con aerosol en la pared trasera de la tienda de empeños. Los imperios caen, pero yo perduro. La investigación del FBI se estancó, obstaculizada por testigos desaparecidos y archivos corrompidos, una señal del alcance del curador hasta los más altos niveles. X bullía con teorías, un capo del cartel, un operativo de la CIA renegado, incluso un ex socio vengativo de Rick, pero la verdad seguía enterrada. Un rompecabezas para futuros investigadores. Las Vegas siguió adelante, su corazón de neón latiendo más fuerte que cualquier escándalo. La tienda Gold and Silver reabrió bajo nueva administración, convertida en una trampa turística sanitizada, despojada de sus oscuros secretos. Los artefactos de la bóveda fueron repatriados a museos de todo el mundo, aunque persistían rumores de piezas faltantes vendidas a coleccionistas privados. El juicio de Rick desapareció de los titulares, reemplazado por nuevos dramas, pero su sombra quedó en el inframundo de la ciudad, una advertencia sobre la codicia y la lealtad. En una prisión de máxima seguridad, Rick estaba solo, un rey, destronado pero no vencido. Recibió una sola carta sin remitente que contenía un peón de ajedrez y 3 palabras: «La partida no ha terminado». Sus labios se curvaron en una tenue sonrisa. En algún lugar el curador observaba y el Iche Scientology tablero seguía en juego.